Hoy traemos una actualización crucial que podría cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, decidido a aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, ha dado un paso significativo al introducir una nueva legislación destinada a incrementar la recompensa por cualquier información que conduzca directamente a la captura del líder venezolano. Esta propuesta ha generado un gran revuelo, ya que sugiere elevar la recompensa a una cifra astronómica, $100 millones. Este plan, denominado Stop Maduro, refleja la desesperación por poner fin a la corrupción y al narcotráfico, problemáticas que, según las acusaciones, están directamente vinculadas al Palacio de Miraflores, la sede del poder de Maduro. Suscríbete solo si deseas que en Venezuela triunfe la paz. Lo más irónico de esta propuesta es que la financiación de la recompensa podría provenir de los propios fondos robados por el régimen venezolano, según diversas investigaciones internacionales. El gobierno de Maduro ha sido acusado de desviar millones de dólares del erario público mientras deja a la población en una situación de pobreza extrema, con salarios que en muchos casos oscilan entre $3 y $5 mensuales, una cantidad insuficiente para garantizar el sustento mínimo en un país devastado económicamente. Este contexto ha precipitado una de las crisis migratorias más grandes en la historia reciente de América Latina, con más de 8 millones de venezolanos que se han visto forzados a abandonar sus hogares, dejando atrás sus vidas y buscando mejores oportunidades en otras naciones. A pesar del colapso económico que ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis humanitarias de su historia, las tensiones dentro del círculo más íntimo de Nicolás Maduro han alcanzado un punto crítico. Lo que antes parecía ser una estructura de poder impenetrable, con la figura de Maduro en el centro rodeado de leales como Diosdado Cabello, ahora muestra signos visibles de fractura. La paranoia y el temor parecen haberse apoderado de los principales colaboradores de Maduro, quienes están cada vez más preocupados por su seguridad personal y la posibilidad de que la lealtad que los ha mantenido en el poder durante más de 2 décadas esté comenzando a desmoronarse. Uno de los eventos más reveladores de esta creciente crisis interna fue la filtración de un video que muestra a Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del chavismo, realizando inspecciones sorpresa y aparentemente improvisadas a las fuerzas de seguridad. El video muestra a Cabello en un estado de visible tensión, revisando a sus propios guardias y personal de seguridad como si temiera por su vida. Este comportamiento ha levantado serias especulaciones sobre el estado actual de la confianza dentro del círculo cercano de Maduro y sobre la estabilidad del régimen en su conjunto. Cabello, quien ha sido conocido por su férreo control y su incuestionable lealtad al chavismo, ahora parece estar luchando contra una paranoia palpable que lo lleva a dudar incluso de aquellos que supuestamente están encargados de protegerlo. Este comportamiento inusual y el nerviosismo de una figura como Cabello han avivado las teorías sobre un posible desmoronamiento del círculo más cercano de poder de Maduro. La situación es especialmente alarmante porque Cabello ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares fundamentales del chavismo, tanto en términos políticos como militares. Su aparente paranoia sugiere que los altos mandos del régimen ya no confían completamente en la lealtad de sus subordinados, un claro indicio de que la cohesión interna que había mantenido al régimen unido durante tanto tiempo está comenzando a desintegrarse. En un país donde la lealtad personal es a menudo más importante que las instituciones, cualquier signo de duda o desconfianza dentro del círculo de poder puede tener repercusiones catastróficas. El Palacio de Miraflores, que durante tanto tiempo ha sido el símbolo del poder absoluto en Venezuela, ahora está plagado de tensiones internas. Las medidas de seguridad dentro del palacio se han intensificado drásticamente en las últimas semanas, con informes de controles mucho más estrictos para evitar infiltraciones o posibles atentados desde dentro. Los rumores de traiciones y deserciones dentro del ejército y la estructura de poder del chavismo no son nuevos, pero la diferencia ahora es que esos rumores parecen tener más fundamento que nunca. Fuentes cercanas al régimen informan de que altos mandos militares, tradicionalmente leales a Maduro, están comenzando a cuestionar su posición y a reevaluar sus lealtades. Incluso en los cantones militares, donde los altos oficiales han sido recompensados con lujos y poder a cambio de su lealtad al régimen, hay indicios de que el nerviosismo y la desconfianza están comenzando a filtrarse. Este ambiente de incertidumbre ha puesto a Venezuela en una especie de calma tensa. El pueblo, agotado por años de crisis económica, hiperinflación y escasez de recursos básicos, observa atentamente cada movimiento dentro del gobierno con la esperanza de un cambio. Sin embargo, también existe el temor de que cualquier transición de poder pueda desencadenar una ola de violencia y caos, lo que haría aún más difícil la ya precaria situación en el país. Las preguntas sobre qué sucederá si la cabeza del régimen finalmente cae son cada vez más apremiantes. ¿Quién llenará el vacío de poder? ¿Cómo reaccionará la población?
más importante aún, cómo reaccionarán las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han sido uno de los principales pilares de apoyo de Maduro. En medio de este escenario, una revelación ha causado un gran revuelo tanto en Venezuela como en la comunidad internacional. Eric Prince, el conocido ejecutivo de la industria de seguridad y fundador de la controvertida empresa militar Blackwater, ha sido contactado directamente por altos mandos militares venezolanos. Según declaraciones de Prince, estas conversaciones han girado en torno a la posibilidad de ofrecer asesoría en logística y operaciones estratégicas. Aunque los detalles de estas conversaciones aún no son completamente claros, la mera existencia de estos contactos sugiere un nivel creciente de descontento y desesperación dentro del ejército venezolano. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas han sido el mayor bastión de apoyo para el chavismo, pero estas negociaciones con Prince podrían ser un indicio de que los militares están reconsiderando su papel en la crisis política que vive el país. El hecho de que los altos mandos militares estén buscando asesoría externa es especialmente significativo porque refleja una falta de confianza en las estructuras de poder internas. Las Fuerzas Armadas venezolanas, que han sido recompensadas con una serie de beneficios y privilegios bajo el régimen chavista, ahora parecen estar en una encrucijada. Por un lado, muchos oficiales están profundamente vinculados al régimen y han acumulado enormes fortunas a través de su lealtad a Maduro. Por otro lado, la crisis económica ha golpeado duramente incluso a aquellos dentro de la estructura de poder, lo que ha generado un malestar creciente entre las filas. Si los militares venezolanos deciden finalmente dar la espalda a Maduro, el colapso del régimen podría ser inminente. Además de las tensiones internas en Venezuela, la presión internacional también está aumentando de manera exponencial. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha lanzado recientemente una propuesta de ley conocida como la Ley Stop Maduro, cuyo objetivo es profundizar aún más las sanciones y la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta propuesta sugiere aumentar drásticamente la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola de los actuales $15 millones a la asombrosa cifra de $100 millones. La idea detrás de esta medida es clara: Estados Unidos quiere enviar un mensaje contundente de que está dispuesto a hacer todo lo necesario para facilitar un cambio de régimen en Venezuela. Lo que hace aún más interesante esta propuesta es que su financiamiento provendría de los activos que han sido congelados al gobierno venezolano como parte de las sanciones internacionales. Estos activos, que incluyen bienes inmuebles y cuentas bancarias valoradas en miles de millones de dólares, han estado congelados durante años como parte de la estrategia internacional para presionar a Maduro. Al utilizar estos activos para financiar la recompensa y otras medidas, los legisladores esperan no solo aumentar la presión sobre el régimen, sino también enviar un mensaje a los leales a Maduro de que su tiempo en el poder está llegando a su fin. El aumento de la recompensa y el uso de los activos congelados tienen el potencial de cambiar las reglas del juego en Venezuela. A lo largo de la historia, las recompensas ofrecidas por la captura de figuras políticas han demostrado ser una herramienta efectiva para desestabilizar regímenes autoritarios. Con una cifra tan alta en juego, es posible que figuras cercanas a Maduro que hasta ahora han permanecido leales comiencen a reconsiderar su posición. La historia ha demostrado que en momentos de crisis, la lealtad puede ser efímera, y la perspectiva de una recompensa multimillonaria podría ser suficiente para provocar deserciones en los niveles más altos del gobierno. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca cada desarrollo en Venezuela. Países como Estados Unidos, Canadá y la mayoría de las naciones europeas han dejado claro su apoyo a un cambio de régimen y han reconocido a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la oposición y de la comunidad internacional, Maduro ha logrado mantenerse en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de aliados internacionales como Rusia, China e Irán. El escenario político en Venezuela sigue siendo extremadamente complejo, y cualquier cambio de régimen probablemente implicará un delicado equilibrio de fuerzas tanto internas como externas. En conclusión, Venezuela está en un momento crítico de su historia. Las tensiones internas dentro del régimen de Maduro, exacerbadas por la paranoia y la desconfianza entre sus colaboradores más cercanos, se han intensificado hasta un punto en el que el colapso parece más posible que nunca. La participación de figuras como Eric Prince y la creciente presión internacional solo han añadido más leña al fuego. Al mismo tiempo, el pueblo venezolano, que ha soportado años de privaciones, se encuentra en una encrucijada, esperando con incertidumbre lo que podría ser un cambio de régimen dramático. Lo que está claro es que Venezuela está al borde de un cambio fundamental, y los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro del país y de su gente.
El reciente aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tiene un propósito claro y multifacético. En primer lugar, pretende ejercer una presión económica directa sobre los aliados clave del régimen, muchos de los cuales han amasado fortunas a través de la corrupción y el saqueo de recursos públicos. Al mismo tiempo, esta medida busca garantizar que los fondos robados sean devueltos al pueblo venezolano, contribuyendo a la justicia financiera y evitando que esos mismos recursos sigan financiando la perpetuación del régimen o alimentando la red de corrupción que ha devastado a Venezuela durante años. Este esfuerzo legislativo, encabezado por la ley Stop Maduro, no solo busca penalizar a Maduro y sus principales colaboradores, sino también enviar un mensaje inequívoco al resto del mundo. La comunidad internacional, liderada en gran parte por Estados Unidos, está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para facilitar un cambio de régimen en Venezuela. La ley Stop Maduro es vista por muchos como un potencial catalizador para el fin de una era de corrupción, abuso y explotación que ha mantenido al país en una crisis económica, social y política sin precedentes. Sin embargo, esta legislación y el aumento de la recompensa plantean interrogantes importantes sobre las implicaciones a largo plazo para la estabilidad de Venezuela y de toda la región. ¿Podrían estas tácticas externas, económicas y diplomáticas, fomentar una transición pacífica del poder? O, por el contrario, profundizarán aún más la crisis humanitaria y política que ya atraviesa Venezuela, provocando más inestabilidad en el país y generando efectos colaterales en naciones vecinas, como Colombia y Brasil, que ya están lidiando con la presión de la migración venezolana masiva. La comunidad internacional, especialmente los gobiernos de América Latina, Europa y Norteamérica, observan con suma atención. Cada acción o inacción tiene el potencial de reconfigurar no solo el futuro de Venezuela, sino el equilibrio geopolítico de toda la región. Algunos analistas han expresado su preocupación de que este enfoque agresivo de la política exterior estadounidense pueda escalar la situación, mientras otros ven en estas medidas la última oportunidad para restaurar la democracia en un país marcado por décadas de turbulencia política. En este contexto, resulta imposible ignorar el papel de la administración de Joe Biden, quien ha mostrado una notable flexibilidad en su política hacia Venezuela. Uno de los movimientos más controvertidos fue la renovación de licencias para activos petroleros que habían expirado, una decisión que ha generado múltiples reacciones, tanto positivas como negativas. Para algunos, esta medida refleja un intento de aliviar la presión económica interna en Venezuela, lo que podría reducir el sufrimiento de los ciudadanos comunes y reactivar el comercio. Sin embargo, para otros, esta acción ha sido percibida como un retroceso, una concesión que margina a figuras clave de la oposición, como María Corina Machado, quien ha sido ampliamente reconocida como la legítima aspirante presidencial, especialmente después de los eventos fraudulentos que rodearon las elecciones de julio. El impacto político de estas decisiones ha sido profundo. Mientras algunos sectores de la comunidad internacional todavía respaldan firmemente a figuras como Machado, otros parecen haber desplazado su atención hacia líderes emergentes en el exilio, como Edmundo González Urrutia. Desde su posición fuera del país, González Urrutia se ha proclamado líder electo, lo que ha generado no solo escepticismo dentro de Venezuela, sino también divisiones entre los países que aún luchan por determinar la mejor forma de apoyar una transición política en Venezuela. Para algunos venezolanos, la pregunta no es solo quién tiene la legitimidad política, sino quién realmente puede liderar de manera efectiva un país que ha sido devastado por años de abuso gubernamental y corrupción endémica. La duda persiste, ¿es preferible tener a un presidente electo encarcelado dentro de Venezuela, o a un líder en el exilio, cuya legitimidad es vista con recelo tanto por su propio pueblo como por la comunidad internacional? Esta pregunta se complica aún más con el reconocimiento formal que ciertos países han comenzado a otorgar a González Urrutia, mientras el régimen de Maduro sigue aferrado al poder en Caracas. La falta de consenso sobre el liderazgo de la oposición debilita las posibilidades de un frente unificado y cohesionado, lo que solo juega a favor de Maduro y su círculo cercano, quienes han utilizado esta división para mantener su control sobre las instituciones venezolanas. El próximo ciclo electoral en Estados Unidos también tiene el potencial de cambiar drásticamente la política exterior hacia Venezuela. Con candidatos presidenciales como Donald Trump y Kamala Harris, la política hacia América Latina podría tomar giros radicalmente diferentes. Mientras Trump ha favorecido una postura mucho más agresiva y de confrontación directa hacia el régimen de Maduro, Harris podría optar por una estrategia más diplomática, buscando negociaciones y acuerdos que alivien la crisis humanitaria sin necesariamente desestabilizar aún más la región. Esta incertidumbre política en Estados Unidos añade otra capa de complejidad al futuro de Venezuela.
Sin embargo, las tensiones en Venezuela no se limitan solo al ámbito político. Recientemente, un incidente alarmante capturó la atención internacional cuando una avioneta con matrícula venezolana realizó un aterrizaje de emergencia en Cúcuta, Colombia, sin los permisos adecuados. A bordo se encontraban 2 oficiales venezolanos y varios detenidos, junto con una significativa cantidad de armamento. Aunque los detalles del incidente aún son confusos, la presencia de armas en la aeronave ha levantado serias especulaciones sobre la naturaleza de la operación y sus posibles vínculos con el régimen de Maduro. Muchos temen que este sea un indicio de que el gobierno, enfrentado a una presión cada vez mayor, podría estar considerando medidas desesperadas para mantener el control. Este tipo de incidentes, en los que se entrelazan lo militar y lo político, sugieren que el régimen podría estar preparando acciones encubiertas o incluso una escalada de la violencia interna para consolidar su poder en los últimos momentos de su mandato. La incertidumbre política y militar sobre el futuro de Venezuela sigue creciendo. Aunque muchos analistas predicen que el régimen de Maduro se encuentra en su punto más vulnerable, la falta de un liderazgo opositor claro y el apoyo que Maduro sigue recibiendo de actores internacionales clave, como Rusia, Irán y China, complican cualquier pronóstico sobre su caída. Las fuerzas democráticas dentro y fuera del país están trabajando incansablemente para crear las condiciones necesarias para una transición pacífica y democrática, pero cada día trae nuevos desafíos, y el desenlace sigue siendo incierto. En medio de este clima de incertidumbre, María Corina Machado sigue siendo una de las voces más valientes y resilientes dentro de la oposición. A pesar de la represión continua por parte del régimen, que ha intensificado su persecución a los líderes opositores desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, Machado continúa su lucha, aunque ahora desde la clandestinidad. En una reciente entrevista desde un lugar secreto, Machado compartió detalles desgarradores sobre la brutalidad de la represión que siguió a las elecciones. Según Machado, las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, desataron una campaña de terror con el objetivo de sofocar cualquier signo de disidencia, lo que resultó en cientos de detenciones arbitrarias. Entre los detenidos se incluyen mujeres y niños, muchos de ellos acusados falsamente de terrorismo y sometidos a tratos crueles e inhumanos en centros de detención ilegales. Desde su escondite, María Corina Machado ha continuado utilizando su plataforma para movilizar a millones de venezolanos que aún creen en la posibilidad de un cambio. En un discurso reciente, compartido a través de redes sociales y medios de comunicación internacionales, Machado instó a la comunidad internacional a no dar la espalda a Venezuela, recordando que el país sigue sufriendo bajo la represión de un régimen que no muestra signos de ceder. Estamos en la clandestinidad no porque hayamos hecho algo malo, sino porque es el único modo de seguir luchando por la justicia de nuestro país, afirmó con voz firme, aunque visiblemente emocionada. Este llamado a la acción ha resonado en el corazón de millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país. A pesar de la situación desesperante, la resistencia sigue viva, impulsada por la determinación de figuras como Machado y por el apoyo de una diáspora que ha utilizado su voz para mantener la atención del mundo sobre la crisis en Venezuela. La pregunta crucial que queda es, ¿hasta cuándo podrá el régimen de Maduro resistir la presión interna y externa? ¿Y qué medidas extremas tomará para mantener su poder a medida que se intensifican las acciones internacionales? El arresto de altos funcionarios, las sanciones internacionales y la creciente movilización de la oposición en el exilio sugieren que el fin del régimen de Maduro podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Sin embargo, el camino hacia una transición democrática es largo y lleno de obstáculos. La comunidad internacional, junto con los líderes democráticos dentro de Venezuela, debe encontrar un equilibrio delicado entre la presión externa y el apoyo interno para evitar que la situación derive en una guerra civil o en un colapso total de las instituciones del Estado. Lo que está claro es que la determinación del pueblo venezolano sigue siendo su mayor activo en esta lucha. A pesar de años de abuso, represión y sufrimiento, millones de venezolanos siguen creyendo en un futuro de libertad y justicia. Cada arresto, cada sanción y cada manifestación de apoyo internacional fortalece la convicción de que Venezuela puede y debe ser un país libre nuevamente.